Andrés García llegó a ser el activo humano más rentable y codiciado de toda la industria del entretenimiento latino. Un hombre que cobró cheques en blanco, acumuló propiedades de ultralujo en 3 estados del país y construyó un patrimonio que los analistas más conservadores de la época estimaron en más de $20 millones. Un imperio levantado ladrillo por ladrillo desde cero, desde las lanchas turísticas de Acapulco hasta los sets más exclusivos del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, ese mismo imperio terminó desmoronándose con una velocidad que aterró a quienes lo conocieron en su época de gloria. Y la joya más preciada de todo ese portafolio, la fastuosa mansión costera conocida como El Paraíso, terminó atrapada en el centro de un huracán jurídico del que jamás logró escapar en vida. Esta no es la historia de un hombre que perdió su fortuna por mala suerte. Esta es la historia de un hombre que la destruyó con sus propias manos, con su propio orgullo, con su propia filosofía financiera, y que permitió que quienes lo rodearon en su etapa final terminaran administrando los escombros de lo que alguna vez fue uno de los reinos más sólidos del espectáculo latinoamericano. Lo que ocurrió con ese imperio no fue un accidente. Fue el resultado predecible de décadas de decisiones financieras arrogantes, de un ego que nunca aprendió a ceder y de un círculo íntimo que supo exactamente cuándo y cómo ocupar el espacio que el dinero dejó vacío cuando los contratos dejaron de llegar. Para entender el tamaño exacto de lo que se perdió, es estrictamente necesario rastrear desde donde comenzó todo. La historia de esta franquicia humana no nació en academias de actuación ni en los pasillos de los grandes estudios de la capital. Nació bajo el sol inclemente de Acapulco, donde un joven con un físico imponente y un magnetismo natural que ninguna cámara podía ignorar se ganaba la vida llevando turistas por la bahía en pequeñas lanchas de motor. Ese joven no tenía contratos, no tenía agente, no tenía plan estructurado. Tenía presencia. Y en la industria del entretenimiento, la presencia cotiza más alto que cualquier título universitario o cualquier conexión en los pasillos del poder. Un cazador de talentos lo detectó entre la multitud de la costa y lo arrancó de las lanchas para ponerlo frente a una cámara. El primer cheque fue modesto, apenas la semilla de lo que vendría después. Pero esa semilla cayó en tierra fértil. La transformación fue brutal y completamente acelerada. En cuestión de meses, aquel joven de la bahía se convirtió en la mercancía visual más codiciada de toda la industria, descubriendo con rapidez que su rostro bronceado y su presencia magnética podían abrir las puertas de las bóvedas más pesadas de los grandes estudios cinematográficos del continente. Lo que vino después no tuvo precedente en la historia del espectáculo latinoamericano. Y lo que vino al final tampoco. La transformación fue brutal y acelerada. En cuestión de meses, aquel joven común de la costa se convirtió en la mercancía visual más codiciada, rentable y poderosa de toda la industria del entretenimiento latino. Su rostro bronceado, su físico imponente y su capacidad para dominar cualquier encuadre lo convirtieron en un activo que los grandes estudios cinematográficos y las cadenas televisivas más poderosas del continente se disputaban con una ferocidad que el mercado jamás había presenciado. La palabra éxito se quedó completamente corta para describir lo que ocurrió con sus finanzas personales en esa etapa dorada. Lo que Andrés García construyó en esos años no fue una carrera. Fue un monopolio absoluto de la pantalla que le otorgó un poder de negociación nunca antes visto en la historia del entretenimiento de habla hispana. Llegó el punto exacto en su carrera donde los productores más poderosos del continente no negociaban con él en términos iguales. Le rogaban. Le extendían cheques en blanco sobre la mesa y esperaban pacientemente a que él decidiera si firmaba o no. Sus gigantescos ingresos rompieron todos los tabuladores salariales de la época y lo convirtieron oficialmente en el talento mejor pagado de todo el continente hispano. Un título que no era exageración de prensa ni estrategia de marketing. Era una realidad contable documentada en contratos de exclusividad faraónicos que le garantizaban enormes depósitos millonarios mensuales simplemente por ceder los derechos de su imagen y negarse rotundamente a trabajar con la competencia directa. Su nombre impreso en cualquier cartelera era sinónimo automático de taquilla agotada y niveles de audiencia comercial que ningún otro talento del continente podía replicar. Era un banco andante que inyectaba capital masivo a cualquier proyecto que tocara con su sola presencia física frente a las cámaras. Y todo ese torrencial e incesante flujo de efectivo necesitaba materializarse de alguna forma física. Necesitaba tener forma concreta, tamaño visible, dirección postal, algo que el mundo pudiera ver y tocar y que él pudiera usar como prueba irrefutable de su grandeza ante cualquier rival de la industria. Andrés García tomó una decisión que definiría el resto de su vida financiera.
Decidió convertir cada peso de ese imperio en concreto, en hectáreas, en propiedades de ultralujo que funcionaran simultáneamente como hogares, como símbolos de poder y como declaraciones permanentes de superioridad frente a una industria que él consideraba que le debía todo. Construyó monumentos a su propio nombre. Levantó fortalezas que no eran simplemente hogares sino manifiestos arquitectónicos de un ego que no conocía límites ni techos. Y en ese proceso de derroche calculado y ostentación desmedida, sentó las bases del error financiero más costoso y devastador de toda su existencia. La máxima expresión arquitectónica de ese derroche fue la construcción de la propiedad conocida como El Castillo, ubicada en la exclusiva y boscosa zona de la Ajusco, en la capital del país. No era una residencia de gran tamaño con acabados lujosos. Era una fortaleza medieval de concreto macizo, diseñada rigurosamente con enormes torreones de vigilancia, acabados de altísima importación traídos desde Europa y un costo de mantenimiento mensual que habría llevado a la quiebra a cualquier empresario promedio del país en cuestión de semanas. No era una casa donde vivir. Era un ego materializado en piedra. Un recordatorio permanente de que el hombre que la habitaba había llegado más lejos que cualquier otro talento de su generación y que tenía los recursos para demostrarlo en metros cuadrados de mármol importado. A ese castillo urbano de la capital sumó la fastuosa mansión bautizada como El Paraíso, anclada magistralmente frente a las codiciadas costas de Acapulco con una vista al mar que no tenía precio real en el mercado inmobiliario de la época. Una propiedad que era tanto un refugio personal como el símbolo más poderoso de todo lo que había construido desde que salió de esas mismas costas siendo un joven sin nada. Y completó el portafolio con el inmenso y productivo rancho La Laguna, una propiedad de vastas hectáreas que representaba tanto un activo real de considerable plusvalía como otro monumento más a su capacidad aparentemente ilimitada para acumular sin ningún freno visible. Sus garajes blindados eran un desfile permanente de automóviles europeos de edición limitada y convertibles de colección. Sus muelles privados albergaban embarcaciones costosas listas para zarpar a cualquier hora del día o de la noche. El portafolio inmobiliario completo, valuado en su punto más alto durante la gloriosa década de los 80, superó con amplia facilidad los $20 millones en activos físicos puros, otorgándole un poder de compra ilimitado en cualquier rincón del territorio nacional. Pero la inmensa y sólida muralla de esa fortuna escondía una falla estructural gravísima desde sus propios cimientos. Una grieta invisible que ningún arquitecto diseñó pero que Andrés García alimentó con absoluta convicción y orgullo durante décadas completas. Su filosofía financiera personal era tan simple en su enunciado como completamente devastadora en sus consecuencias prácticas. Gastar absolutamente todo el efectivo disponible hoy y no dejar ninguna reserva planificada para el futuro. No invertía en la bolsa de valores. Despreciaba abiertamente los instrumentos financieros de largo plazo. Desconfiaba de los bancos con una intensidad casi religiosa y con una convicción inamovible que sus propios asesores jamás lograron quebrar. Sus contadores le advirtieron el peligro en repetidas ocasiones con números concretos sobre la mesa. El galán los ignoró a todos sin excepción. El inmenso peso de esa billetera sin fondo alimentó un ego indomable que comenzó a cobrar facturas muy altas dentro de los pasillos de la industria. Andrés García no se conformaba únicamente con ser el talento mejor pagado del continente. Necesitaba que todos lo supieran en todo momento, que todos lo sintieran en cada interacción. Que nadie en ningún set de grabación pudiera olvidar ni por un solo instante quién era el único dueño absoluto e indiscutible de la industria. Impuso un régimen de terror corporativo entre directores, productores ejecutivos y cadenas televisivas completas. Exigía por cláusula contractual que su nombre apareciera primero en todas las marquesinas y en todos los créditos, con letras doradas de mayor tamaño que cualquier otro nombre en el reparto. Se encerraba bajo llave en su camerino y se negaba categóricamente a salir si las atenciones y condiciones del set no cumplían con cada una de sus extravagantes demandas personales. Paralizaba rodajes completos durante horas enteras por caprichos que las productoras pagaban con multas millonarias que salían directamente de sus propios presupuestos de producción. Esas guerras de ego permanentes no eran gratuitas para nadie en la ecuación. Cada hora de rodaje paralizada era dinero real evaporado en el aire. Cada multa contractual firmada era un golpe directo y medible a su reputación como activo comercial confiable dentro de la industria. Pero el galán operaba con la certeza completamente inquebrantable de que su nombre valía más que cualquier contrato firmado, más que cualquier penalización económica, más que cualquier relación profesional quemada en el proceso de defender su posición dominante. Esa certeza fue correcta durante años.
Fue correcta mientras los contratos seguían llegando y los cheques en blanco seguían apilándose sobre su escritorio. Y cuando dejó de ser correcta, el costo de haberla sostenido tanto tiempo fue absolutamente devastador para sus finanzas. El verdadero drenaje silencioso llegó además por otro frente completamente distinto. Mantener viva y latente la imagen del seductor más deseado de toda la pantalla tenía un costo operativo real que no aparecía en ninguna cartelera de cine, pero que sus contadores conocían con una precisión dolorosa y documentada. Su turbulento historial sentimental acumuló múltiples matrimonios formales y una cadena interminable de romances de altísimo perfil mediático. Cada uno con su propio costo financiero específico y medible. Pensiones millonarias negociadas en juzgados familiares, múltiples hogares operando de manera simultánea con nivel de vida de élite absoluta. Acuerdos de separación gestionados por equipos enteros de abogados de alto costo, arreglos extraoficiales pactados específicamente para evitar escándalos de mayor escala mediática. El dinero que generaba frente a las cámaras se diluía velozmente en oscuros juzgados familiares y en sobres que jamás aparecieron en ningún balance contable oficial. A cuánto ascendía exactamente el total de ese imperio en su punto más alto de valorización. Los analistas más estrictos y documentados de la industria del espectáculo latinoamericano estiman que el patrimonio neto de Andrés García en activos físicos y contratos activos superó con enorme facilidad los 20 millones de dólares estadounidenses durante la década de los 80. Un poder de compra prácticamente ilimitado en cualquier rincón del país. Un nivel de liquidez y de activos acumulados que muy pocos actores en la historia completa del entretenimiento latinoamericano lograron alcanzar en vida. Y sin embargo, ese mismo hombre que firmaba contratos de exclusividad faraónicos y construía castillos medievales en la capital del país llegó a declarar públicamente en múltiples entrevistas televisivas de alto rating que prefería esconder grandes fajos de billetes en zonas secretas de sus propiedades privadas antes que depositar un solo peso en cualquier institución bancaria del país. No era una leyenda urbana fabricada por la prensa de espectáculos para generar titulares. Era una declaración directa y orgullosa del propio actor, pronunciada frente a las cámaras con una mezcla inconfundible de orgullo personal y desafío abierto al sistema financiero formal. Una declaración que su audiencia aplaudía con entusiasmo sin comprender en absoluto las consecuencias contables de esa filosofía aplicada a un patrimonio de esa escala. Esa desconfianza casi obsesiva hacia el sistema bancario y esa preferencia documentada por el efectivo físico guardado en propiedades privadas crearon simultáneamente dos cosas. Por un lado, un aura de misterio que hasta el día de hoy alimenta rumores sobre fortunas enterradas en los rincones de sus vastos dominios privados. Por otro lado, algo mucho más concreto y muchísimo más peligroso. Un patrimonio completamente desprotegido, sin instrumentos de inversión activos, sin seguros contratados. Sin estructuras legales sólidas que lo blindaran frente al paso inevitable del tiempo y frente a las personas que eventualmente se acercarían para administrar su etapa final con total discrecionalidad. Alcanzar la cima del poder absoluto trajo consigo además una serie de comportamientos financieramente erráticos que mermaron su liquidez disponible con una velocidad que sus asesores no lograban frenar desde ningún ángulo. Derrochó auténticas fortunas en colecciones de artículos exóticos de alta importación que adornaban las paredes de sus mansiones blindadas. Financió los caprichos más costosos con la impulsividad característica de quien está completamente convencido de que el flujo de efectivo jamás va a detenerse. Y cometió el error corporativo más caro de todos sus errores documentados. Rechazó proyectos millonarios y contratos de inmenso peso comercial simplemente porque el productor en turno no le agradaba como persona o porque las condiciones de la locación no cumplían con sus estrictos estándares personales de comodidad absoluta. Prefirió perder ingresos vitales antes que ceder un milímetro de su ego ante cualquier circunstancia. La reconfortante ilusión de una abundancia infinita comenzó a desmoronarse de manera lenta, dolorosa y profundamente humillante al cruzar el umbral de la década de los 90. El drástico cambio de tendencias en la industria de la televisión mexicana. El surgimiento de nuevos talentos más jóvenes con mayor afinidad con las audiencias emergentes y el paso implacable e innegable del tiempo comenzaron a pasar la cuenta de cobro final con una puntualidad brutal. Llegó el momento exacto y profundamente temido en que el majestuoso y masivo flujo de contratos pesados y cheques en blanco comenzó a ralentizarse de manera sumamente evidente para todos los que formaban parte de su círculo íntimo. Los grandes productores del continente simplemente dejaron de hacer fila durante horas en la puerta principal de su mansión. Las llamadas de los ejecutivos de las cadenas más poderosas empezaron a espaciarse.
Y el silencio que llenó ese espacio fue ensordecedor para alguien acostumbrado al ruido constante del poder y del dinero llegando sin parar. Fue exactamente en ese oscuro periodo de transición cuando se encendió la primera señal de alarma roja en su contabilidad personal. Para lograr mantener a flote el inmenso, pesado e insostenible costo operativo mensual de sus propiedades de ultralujo, para cubrir la altísima nómina de su escuadrón permanente de seguridad personal y para preservar su ostentoso estilo de vida intacto ante las cámaras y ante el público que aún lo seguía, el orgulloso actor se vio en la penosísima y desesperada necesidad de comenzar a vender. Primero fueron los terrenos menores, los activos de menor valor sentimental y menor visibilidad pública en su portafolio. Pequeñas parcelas costeras que en su momento de mayor liquidez habría descartado como irrelevantes. Pero la venta de esos activos menores no fue suficiente para tapar la hemorragia financiera que el propio Galán había abierto con décadas de gasto sin control y sin planificación de ningún tipo. La gran grieta estructural de su fortuna se había abierto de par en par y ya no había forma de cerrarla con ventas parciales de activos secundarios. La inmensa franquicia humana ya no generaba suficiente dinero fresco para sostener su propia grandeza de magnate. Y lo que vino a continuación marcó el inicio angustiante, doloroso e irreversible de un proceso de liquidación forzada que los expertos inmobiliarios de la época describieron con una sola palabra: pánico. La inmensa y pesada estructura del portafolio inmobiliario que Andrés García construyó durante 5 gloriosas décadas de trabajo ininterrumpido comenzó a desmoronarse con una velocidad que aterró a los pocos expertos financieros que aún tenían acceso a la información real de su situación patrimonial. Cuando la gigantesca llave de los contratos de exclusividad internacional se cerró de manera definitiva y sin posibilidad real de reapertura, el costo operativo mensual de mantener sus propiedades en funcionamiento se volvió absolutamente insostenible para cualquier flujo de caja que el actor pudiera generar con los pocos proyectos esporádicos que aún llegaban a su puerta. El escándalo corporativo más grande y más doloroso de su recta final estalló con la venta de su joya más preciada dentro del portafolio de la capital: el Castillo del Ajusco. Esa mítica fortaleza de roca maciza que en su época de oro representaba decenas de millones de pesos en plusvalía real y en valor sentimental incalculable fue sometida a un proceso de liquidación que los conocedores del mercado inmobiliario de lujo describieron como profundamente oscuro y alarmantemente apresurado. Los rumores que circulaban con fuerza en los pasillos de las televisoras más importantes y en los despachos inmobiliarios especializados de la capital indicaban que el palacio se malbarató de manera escandalosa, sacrificando una fracción enorme de su valor real de mercado con el único y completamente desesperado objetivo de obtener liquidez inmediata en efectivo para cubrir obligaciones urgentes que no podían esperar más tiempo. Pero la verdadera tragedia contable de esa operación no fue el precio al que se vendió la propiedad. La verdadera tragedia fue lo que ocurrió después de que se cerró la transacción. Ese dinero jamás llegó íntegro a las manos del patriarca. Gran parte de los millones generados por esa dolorosa venta de pánico se esfumó silenciosamente entre una densa red de intermediarios de dudosa procedencia, asesores financieros sin credenciales verificables y comisiones ocultas que devoraron el capital sin dejar rastro contable claro. Lo que llegó finalmente a las manos del actor fue una fracción mínima de lo que realmente valía su adorado castillo de concreto y mármol importado. El primer gran pilar de su imperio había caído. Y los que quedaban en pie no tardarían en seguir el mismo camino. A medida que la liquidez disponible se evaporaba con una velocidad alarmante y las opciones reales de generar ingresos activos se cerraban una por una, las puertas físicas de sus propiedades comenzaron a cerrarse también para el mundo exterior. Y en ese proceso de aislamiento progresivo se consolidó un cambio de poder absoluto, definitivo y completamente silencioso que nadie en la industria anticipó con la claridad suficiente para detenerlo a tiempo. Su última esposa, Margarita Portillo, emergió estratégicamente para instalarse en el centro absoluto del círculo de decisiones patrimoniales y personales del actor. No fue un proceso repentino ni visible desde afuera. Fue una consolidación gradual de control que aprovechó con precisión quirúrgica el momento exacto en que el galán más poderoso de la televisión mexicana era también el más vulnerable de toda su vida. Esta consolidación de poder en manos de un círculo extremadamente reducido detonó un escándalo mediático sin precedentes en la historia del espectáculo nacional. Los hijos biológicos del actor, visiblemente desesperados y completamente excluidos del feudo que consideraban su herencia legítima, lanzaron acusaciones directas y contundentes en cadena nacional de televisión. Afirmaron categóricamente frente a millones de espectadores que su padre había sido incomunicado de manera intencional, calculada y sistemática por quienes lo rodeaban en Acapulco.
Denunciaron que el teléfono celular del galán era celosamente filtrado por el nuevo círculo de control, bloqueando de manera sistemática cualquier llamada proveniente de su propia sangre. Y fueron más lejos en sus acusaciones. Aseguraron que ese reducido círculo íntimo no solo controlaba su agenda diaria y sus comunicaciones personales, sino que había tomado el control absoluto e irrestricto de sus cuentas bancarias restantes, administrando el poco efectivo que quedaba y dirigiendo a puerta cerrada todas las decisiones finales sobre las ventas y remates de sus últimos bienes raíces de valor. El golpe de gracia definitivo para las finanzas del actor no vino de un mal negocio ni de una estafa externa. Vino del colapso irreversible de su propia herramienta de trabajo. El legendario físico que durante 4 décadas completas ejecutó escenas de acción de alto impacto. Montó a caballo en ocasiones exigentes y enamoró a las cámaras con una naturalidad que ningún otro actor de su generación pudo replicar. Sufrió un desgaste estructural definitivo e irreversible. Los severos problemas de movilidad radicados específicamente en su columna vertebral tras décadas de trabajo físico de alto impacto lo obligaron a depender de asistencia permanente para moverse. Ese deterioro físico progresivo significó la imposibilidad absoluta de volver a pisar cualquier set de grabación. Se apagó definitivamente su única fuente real de ingresos activos. En medio de la desesperación administrativa más profunda de su vida, el galán buscó un escudo legal que pudiera proteger lo poco que quedaba de su portafolio inmobiliario de los invasores externos y de las presiones crecientes de su propia familia biológica. Formó una alianza mediática, explosiva y ampliamente publicitada con el empresario Roberto Palazuelos. En un movimiento que sacudió a la industria entera, el actor nombró oficialmente al llamado Diamante Negro como heredero mayoritario de su patrimonio, cediéndole en documento notariado el 50% de todo su imperio restante. Para el galán, la lógica era simple y directa. Necesitaba un aliado con músculo financiero, con experiencia en bienes raíces y con la capacidad legal para defender sus propiedades frente a cualquier amenaza. Palazuelos cumplía ese perfil en papel. Sin embargo, en la industria de los egos gigantes y los patrimonios fracturados, las alianzas de poder son altamente volátiles por naturaleza y tienen una vida útil impredecible. Una declaración pública imprudente sobre quien poseía mayor riqueza inmobiliaria entre los dos socios desató la furia inmediata e incontrolable del patriarca. Lo que siguió fue una ruptura corporativa pública, agresiva y completamente despiadada transmitida en tiempo real a través de los medios de comunicación. En un ataque de ira documentado y transmitido a la prensa, el actor ordenó a sus abogados sacar de manera fulminante a Palazuelos del testamento notariado. La alianza que debía proteger el imperio duró menos de lo que tardaron los notarios en redactarla. A partir de ese momento crítico, el ídolo descubrió una nueva herramienta de manipulación y control que comenzó a utilizar con una frecuencia alarmante. Su última voluntad notarial se convirtió en un arma de castigo y de presión permanente sobre todos los que lo rodeaban. Amenazaba constantemente a su entorno con cambiar las escrituras, modificar los porcentajes de herencia asignados y redistribuir los activos restantes según su estado de ánimo del día. Ningún beneficiario en su círculo estaba seguro. Todos vivían pendientes de la siguiente declaración pública del patriarca, de la siguiente llamada a su equipo de abogados, del siguiente cambio de humor que pudiera costarle su porcentaje del imperio. El testamento había dejado de ser un documento legal de planificación patrimonial. Se había convertido en el último instrumento de poder de un hombre que había perdido todos los demás. Tras la ruptura definitiva con Palazuelos como administrador legal y aliado estratégico, el actor ordenó su confinamiento permanente en los extensos y progresivamente solitarios terrenos de El Paraíso, su residencia costera de Acapulco. La propiedad que alguna vez fue el símbolo más visible y más ostentoso de todo lo que había construido se convirtió en su prisión dorada. En el perímetro físico dentro del cual transcurrirían los últimos años de su vida alejado completamente del glamour de los grandes reflectores de la capital y del mundo del espectáculo que lo había convertido en leyenda. El mundo exterior perdió el contacto físico con la leyenda de manera definitiva y gradualmente irreversible. El público que lo veneraba durante décadas solo podía acceder a él a través de breves y muy cuidadosamente editados videos subidos a plataformas digitales. Y en esas transmisiones el contraste visual era verdaderamente impactante y profundamente doloroso para cualquier audiencia que lo había conocido en su época de gloria absoluta. Su antigua e imborrable imagen de hombre invencible, seductor imparable y todopoderoso dueño de la industria contrastaba de manera abismal con una fragilidad física notable. Una voz rasposa que ya no proyectaba con la misma autoridad de antes y una necesidad constante y visible de asistencia para los movimientos más básicos.
El rey del entretenimiento latinoamericano se había transformado en un soberano recluido en las sombras de su propio palacio, disparando declaraciones y quejas a través de una lente de cámara hacia un mundo que lo seguía consumiendo con morbo y nostalgia en partes iguales. Lo que ocurrió dentro de los muros del paraíso durante esos años finales nunca fue completamente documentado ni verificado de manera independiente. Pero lo que sí quedó registrado de manera contundente en declaraciones públicas, en procesos notariales y en demandas judiciales fue que el control sobre los activos restantes del actor estaba concentrado en manos de un círculo extremadamente reducido de personas que no incluía a su sangre directa. Cada decisión sobre sus propiedades, cada movimiento de sus cuentas restantes, cada comunicación con el exterior pasaba por ese filtro de control que sus hijos biológicos denunciaron públicamente con nombres y apellidos frente a las cámaras de la televisión nacional. El día de la lectura oficial de su última voluntad, los despachos notariales se convirtieron en el escenario de la venganza más calculada y más definitiva de toda su historia personal. El documento que sacudió a los medios de comunicación y a la industria del espectáculo en su totalidad reveló una repartición diseñada con precisión quirúrgica no para distribuir un legado sino para castigar con la firma de un notario a quienes el patriarca consideraba sus enemigos más cercanos. El pastel millonario, o más precisamente lo que quedaba de él después de décadas de derroche, de ventas de pánico y de comisiones ocultas, fue dividido en 4 partes exactamente iguales con una frialdad matemática que dejó sin palabras a los analistas legales que cubrían el caso. Un 25% de las acciones y bienes restantes fue asignado formalmente a su última esposa, Margarita Portillo, la mujer que había ocupado el centro absoluto del círculo de control durante sus años finales de reclusión en Acapulco. Otro 25% pasó directamente a manos del hijo de ella, un heredero sin vínculo biológico con el actor pero con una posición estratégica privilegiada dentro del círculo íntimo que administró su etapa final. El tercer 25% fue asignado a su hermana Rosa María, reconociendo una lealtad que el patriarca consideró inquebrantable a lo largo de los años más difíciles de su declive. Y el último 25% fue entregado a su hijo Andrés Jr., el único de sus hijos biológicos que logró mantenerse dentro del perímetro del favor del patriarca hasta el final. La noticia que paralizó completamente a la prensa nacional e internacional del espectáculo fue la exclusión total, absoluta y definitiva de sus otros hijos biológicos. Leonardo y Andrea García fueron desterrados por completo del documento notarial, apartados legalmente de la totalidad de las propiedades restantes y de la liquidez que aún pudiera existir en las cuentas del patriarca. Su propia sangre directa fue borrada del legado con la misma frialdad con la que un contador elimina una línea de un balance financiero que ya no genera rendimientos. El rencor del patriarca no encontró límites ni siquiera en el último documento legal de su existencia. La última voluntad no fue un testamento. Fue una sentencia. Como era absolutamente predecible en un imperio cimentado en traiciones sucesivas, en egos indomables y en millones de dólares que cambiaron de manos de maneras que jamás fueron completamente transparentes, la firma del notario no trajo paz ni cierre a ninguna de las partes involucradas. Fue la declaración formal de una guerra civil corporativa que los tribunales civiles del país tardarían años en resolver. De manera inmediata tras la apertura pública del documento testamentario, la familia biológica desheredada desconoció por completo su validez legal. Los equipos de abogados de la sangre directa iniciaron acciones legales veloces y agresivas en los tribunales civiles, argumentando con firmeza técnica que la lucidez plena del actor estaba severamente comprometida al momento de plasmar su firma definitiva en el documento. La demanda principal sostenía que el patriarca se encontraba bajo un nivel extremo de vulnerabilidad física y psicológica en sus años finales y que quienes lo mantenían aislado en Acapulco se habían aprovechado estratégicamente de esa condición para manipular el contenido del documento, acaparar las escrituras de las propiedades restantes y adueñarse de la corona inmobiliaria que quedaba a espaldas de los herederos con derecho legítimo de sangre. La gigantesca y agotada maquinaria biológica del galán más imponente de la televisión mexicana se detuvo para siempre en el mes de abril del año 2023. Su partida definitiva del escenario terrenal fue el epílogo más solitario que se pudiera imaginar para un hombre que vivió rodeado de multitudes, de aduladores y de flashes de cámara durante más de 5 décadas ininterrumpidas de vida pública. En el minuto de su último respiro, en la habitación donde el telón de su vida cayó de manera irreversible, el ídolo de generaciones estuvo acompañado única y exclusivamente por los administradores de su etapa final. Sus hijos biológicos desheredados no estuvieron presentes.
La grieta familiar que él mismo alimentó con su orgullo desmedido y con su incapacidad absoluta para ceder el control fue tan profunda que ni siquiera el final más inevitable logró reparar los lazos de sangre que el dinero, el poder y el rencor habían destruido de manera sistemática durante años. Andrés García construyó uno de los imperios más grandes y más visibles de la historia del entretenimiento latinoamericano. Lo construyó desde cero, desde las lanchas de Acapulco hasta los castillos de la capital, con disciplina escénica, con un físico irrepetible y con un magnetismo que ninguna cámara podía ignorar. Y lo destruyó con las mismas manos con las que lo levantó. Con su orgullo. Con su desconfianza. Con su incapacidad para distinguir entre los que lo amaban y los que simplemente esperaban el momento exacto para quedarse con lo que quedara. El dinero gastado en la soberbia siempre factura intereses de soledad. Y Andrés García pagó esa factura hasta el último centavo disponible en sus cuentas.